Bienvenidos a Parnaso, el podcast de entrevistas de Cultural. La cultura no hace a la gente hace a la cultura. Sí es cierto que la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura. Esta cita es de Chimamanda Ngozi Adichie, una escritora y ensayista nigeriana. ¿Qué opinas de esta cita? Bueno, es una cita compleja. Vamos a ir analizándola por partes porque así como de primera no la retengo. La cultura no hace a las personas hacen la cultura. Vale, hasta ahí la analizamos. Eso me parece completamente cierto, ¿no? O sea, no hay una cultura independiente de las personas, somos las personas las que los creamos. Y con esto voy a conectar con otro tema que quiero que hablemos en el día de hoy, que es la necesidad que tienen las instituciones de que promotores como nosotros creemos cultura, ¿no? Es decir, se benefician de que nosotros realicemos proyectos en los que luego no nos acompañan y no nos apoyan de la forma en la que deberían, ¿no? Es decir, que si no existiéramos nosotros, sin las personas, no existiría cultura posible. No, totalmente. Y la parte de la plena humanidad de las mujeres no es nuestra cultura, entonces podemos y debemos hacerla nuestra cultura. Evidentemente vivimos en una cultura que es patriarcal y que es antropocentrista, entonces yo creo que Chimamanda se refiere a eso, ¿no? Que la cultura de las mujeres aún no está integrada de una manera transversal en la cultura general, ¿no? Que sigue siendo patriarcal y antropocentrista, con todas las consecuencias que ello tiene, ¿no? Como puede ser desde el ámbito médico y la ginecología y la violencia obstétrica a la cultura, por supuesto, en la que las tasas, ¿no? Las cifras siguen siendo escandalosas para vivir en el mundo en el que vivimos, en el siglo en el que vivimos, o el nivel de abusos y acosos, ¿no? Que se están destapando, todas esas narrativas que están saliendo a la luz, que hay en todos los ámbitos, desde el trabajo hasta la literatura, pero también y sobre todo en el mundo de la música y la industria de los festivales, ¿no? Hace poco ya tenemos, hace un par de semanas o una semana, el caso de Ajax y Proc, por ejemplo, que es uno de tantos y de miles. De eso tengo un apartado, pero bueno, empezamos fuerte. Alejandra Galo, Alejandra Platónica. Sí, bienvenida. Bueno, o sea, que gracias por tenerme bienvenida, aquí. Bienvenida. Exacto. A Parnaso. Sí, gracias. Nada, nos apetecía un montón tener esta visión también porque, bueno, ahora se enterarán, pero Alejandra está inmersa en el tejido cultural de aquí. O sea, prácticamente no existiría un trocito de ese tejido, no existiría sin ella. Bueno, vamos a hacer el perfil. Alejandra Galo, 39 años. Sí. ¿De aquí de Tenerife? De Tenerife, pero estudié en Madrid, sí. ¿De qué parte de Tenerife, por curiosidad? De Santa Cruz, soy Santa Cruz. chicharrera. Y me he perdido para llegar aquí a pesar de que el Toscal lo conozco de toda la vida, fíjate. Bueno, ella es directora y por eso en parte también la hemos invitado, directora y cofundadora de Her Feminist Festival, festival feminista, el primero de Canarias, que comenzó en el 19. En el 19, estamos en la 6ª edición ya. Sí. Bueno, es licenciada, como ya estaba diciendo ella, en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo SEU en Madrid y graduada en Guión de Cine y Televisión por la ECAM. Sí. También es titulada en esto que tiene un nombre tan largo, pero es técnico de igualdad. Sí, exacto. O sea, porque, claro, sí, por resumirlo. Claro, sí, porque es una cosa del Ministerio de Presidencia y de Relaciones, no sé qué. Y los recursos humanos, técnico de igualdad y recursos humanos, también es, como pone en tus redes sociales, agitadora cultural. Sí, porque yo con eso lo resumo como un poco todo, ¿no? Entonces... Yo creo que todos los gestores culturales deberían de ser un poquito agitadores culturales también, ¿no? O sea, yo creo que no se puede comprender el ser gestor cultural, por lo menos hoy, sin ser agitador cultural. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, esa combinación no se da tanto por hecho porque a la gente le sigue impactando cuando yo digo lo de agitadora cultural o leen mi bio en algún lado. Pero sí, para mí indudablemente tienen que estar unidos, ¿no? O sea, la cultura, el arte tiene que remover, tiene que incomodar y tiene que hacernos salir de la zona de confort para poder pensar y evolucionar y generar preguntas más que dar respuestas.
Total. Es también, bueno, un referente en igualdad, fuera de lo académico, pone aquí, Sí. de las islas, obtuvo el tercer premio Women al mejor proyecto Sí. por GER, entregado por el Cabildo. Imparte talleres de feminismo, escritura femenina y sexualidad y diversidad de género. Sí. Entre todos los relacionados con la creación audiovisual también y la escritura de guiones. Bueno, lleva años formando parte del Queroxen. También. Otro festival referente aquí, sí, en Canarias. 8 años de jefa de prensa de Queroxen y también he formado parte de otros como el FE Festival y La Music y unos cuantos más. Mapas Mercado Cultural. Aquí tengo puesto que has participado en, no sé si como prensa o ya con un proyecto o no lo sé, en Solar. Has trabajado en Solar, en el equipo para... Ahí como gestora cultural, sí, como proponiendo proyectos propios, pues desde la performance hasta un documental de cine-ensayo que hice para Solar en una residencia artística, un poco de todo. Si es que yo me agito en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. De Solar, equipo para, Círculo de Bellas Artes, TEA, Teatro Leal, la Biblioteca Pública del Estado, en el Almacén, en Lanzarote. Sí, en Las Palmas también. Sí. Sí, bueno, un montón de sitios, la verdad es que sí. A veces a una se le olvida todo lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que el currículum no sirve para nada, excepto para de repente echar la mirada atrás y decir, coño, hice esto y lo otro, porque a veces es verdad que se te va olvidando, ¿no? Y al final es que la vida es eso, es un proceso en el que te vas nutriendo y te vas formando. También he sido camarera, también he sido secretaria en un despacho de abogados. Quiero decir, una no nace y de repente cae de pie y es promotora de un festival de 6ª edición de cultura producida por mujeres, ¿no? Esto todo es un proceso y he pasado por todos los ámbitos. Bueno, pues ya vamos a comenzar, ya sabemos más o menos quién es, vamos a terminar de conocerla durante toda la entrevista, pero la primera pregunta que hacemos aquí en este espacio siempre es, ¿qué es el arte para ti? Es complicada esa pregunta. Vamos a ver si no me voy mucho por las ramas. ¿Qué es el arte para mí? Desde luego es una forma de expresión y una forma de vivir en el mundo. Completamente necesario para vincularnos a los demás y para vincularnos con la sociedad en la que vivimos, ¿no? Puede ser atemporal, pero lo entiendo como una forma de narración de la época en la que uno vive, ¿no? Y en ese sentido es una herramienta muy útil para producir cambios y transformaciones. Como decía antes, para generar preguntas más que para dar respuestas, que quizás estamos desaprovechando cada vez más. Diría yo. Certero, ¿eh? Vale. No sabía yo que venía aquí a pensar tanto, ¿eh? Bueno, ahora no sé, a partir de aquí no sé si es más bien pensar o echar la vista atrás, que bueno, que también es pensar, ¿no? Un poco repensar. No, pero es bueno este ejercicio de pararse en tiempos en los que vivimos corriendo tanto, ¿no? Con tanto estrés, consumiendo tanta información, de repente pararte, que te haga una pregunta y pararte a pensar, yo creo que es necesario y es útil. Ahora estábamos hablando, ¿no? Aquí antes que, bueno, pues sí es verdad que este espacio quizás es posible porque no cuesta dinero a nadie, o sea, lo único que cuesta es mi tiempo. De otra manera, quizás no podría ser posible porque 1 hora de charla con una persona, con un preparar todo, ¿no? Con un editarlo después, con todo el trabajo que eso conlleva. Con un técnico, un alquiler de la sala, de tal. O sea, quizás en otros sitios no tienen la capacidad o destinan los recursos a otra forma que les dé más rentabilidad. Entonces, bueno, pues un oasis de paz. Totalmente, tienen mucha suerte de poder ejecutar este proyecto. Pero bueno, sí también hay que empezar a pensar eso, ¿no? Que hay trabajo y hay esfuerzo por parte de cualquier proyecto y las instituciones tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Deben apoyarlos. Bueno, vamos a ver si se mueve algo. Bueno, quería empezar también viendo cómo has llegado, haciéndote una pregunta muy fácil. Venga. ¿Qué tal estás? Porque estamos grabando esto a 20... Ay, justo tengo el minutero en el a 20 y ¿cuánto? ¿Estamos hoy? A 21. 21. Que justo tengo
la aguja claro. en el Vale. no veía a 21, 21. A nada ya de que comience toda la tralla del GER. Entonces, claro, ¿cómo estás? Pues mira, me parece, agradezco muchísimo esa pregunta, ¿no? Que también nos la hacemos muy poco, cada vez menos. Pues mira, yo voy a ser sincera con esto. Yo estoy bastante jodida. Quiero decir, el fueguito que a mí me hizo crear GER está ahí, ¿no? Y la ilusión está, pero lo que la gente no sabe es que se sufre mucho estando detrás de un festival que además, como este, ¿no? Que es muy underground, que es de márgenes y que, bueno, tenemos menos recursos que otros festivales, es mucho estrés, es lo que te estaba comentando antes. Yo trabajo en una productora, soy jefa de producción artística y cuando llego a mi casa a las 9 de la noche es cuando me pongo a producir GER, ¿no? Entonces, claro, es agotador. Eso por un lado. Luego, por otro lado, hay muchísimas incertidumbres económicas, ¿no? Porque como el tema de las instituciones, yo todavía estoy justificando 2023, porque 2023 ha salido ahora en ISDC. De 2024 Cabildo iba a pagar un dinero en la primera quincena de noviembre, ahora se ha paralizado todo, no sabe cuánto va a pagar. Yo la semana que viene tengo que desembolsar mucho dinero. Es decir, todo eso afecta y atraviesa tu vida personal, económica. Entonces, son muchas preocupaciones, son muchas ilusiones, pero son muchas preocupaciones, ¿no? Entonces, yo creo que estoy a partes iguales como muy radicalizada, ¿no? O llena de emoción cuando empiezo en todo lo que va a pasar y cuando llegan las artistas, que arrancamos ya el martes con Brigitte Vasallo. Y por otra parte, llena de inseguridades y de terrores. Y quien diga que esto no es así, miente. Contando aparte todo esa incertidumbre financiera, ¿no? Al final, Sí. porque claro, si tú me dices que es un proyecto con, bueno, que no lo sé, que ahora ahondaremos en el proyecto, si tú me dices que es un proyecto con muchísimas vías de financiación, con recursos privados también, ¿no? Pero al final, viéndolo desde fuera, y si no me corregirás tú, es un proyecto con recursos patrocinios públicos, que claro, 6 ediciones se hace muy difícil de mantener de manera financiera. Y al final me supongo que tú también habrás puesto recursos tuyos, no solo de tiempo, sino de dinero. De dinero y de no recuperarlos o de tener vacíos de un año para otro, como por ejemplo los 15.000 euros de ISDS del año pasado, todavía no los he recuperado, con lo cual no puedo hacer frente a esta edición sin pedir un crédito, ¿no? Quiero decir, es que la gente se piensa que hacer festivales es hacer mamoneo y pasárselo pipa, ¿no? Y conocer artistas, pero no, hay detrás un trabajo enorme de pensamiento emocional, de desgaste emocional y sobre todo de poner tu vida y tu economía en riesgo. Y esto no me pasa a mí sola, ¿eh? Le pasa a promotores grandes que aún así tienen más capacidades para sostener estas incertidumbres que las que puedo tener yo, que soy una promotora pequeña, pero nos pasa a todos. Es decir, hay un problema aquí en Canarias con el tema de las instituciones que hay que hablar y que hay que solucionar y rápido, porque si no, lo que pasa es que solo las estructuras más grandes son las que van a poder sobrevivir, a las que se destinarán todos los recursos y todos los demás nos vamos quedando por el camino, con lo cual al final es una cultura bastante poco diversa, ¿no? Y desde luego con poca perspectiva de género. Que es verdad que cada vez vemos, no te voy a decir carteles paritarios, pero cada vez más vemos mujeres en carteles, pero no nos olvidemos que eso te puntúa también en las subvenciones, ¿no? Quiero decir, a veces también molaría diferenciar quién lo hace, porque hay que hacerlo y está bien hacerlo, y eso no lo cuestiono, pero de un verdadero proyecto con perspectiva de género, ¿no? Que al final también es un proyecto cultural que está a la altura de cualquiera, ¿no? Yo estoy segura de que algunas de las artistas que traigo yo de cabeza de cartel este año, que han estado en Sonar este año, en el 2024, en el 2023, y van al Sonar en el 2025, las trae un gran festival de estos hechos por hombres, y lo peta, y yo estoy ahí luchando por las entradas, porque sigue habiendo una escisión muy grande en el hecho de que sea un festival de cultura producida por mujeres. Sí. Y yo, cuando voy a un festival, y voy a muchos, porque obviamente me gustan y porque también es mi trabajo, no me planteo si el cartel está hecho por hombres o por mujeres, porque si me lo planteara no iría a ninguno prácticamente, ¿no? Entonces, que a mí me sigan preguntando a día de hoy, pero ¿y pueden ir hombres? ¿Pero pueden ir tal? Me parece de un cerramiento mental total.
Y me he ido un poco por las ramas, pero bueno, Nada. esto es una conversación. Yo quería empezar un poco por de dónde te viene ese interés por la cultura. Lo pregunto mucho, porque hay gente que sí tiene unos referentes muy claros, pero hay gente que al igual de una manera espontánea conoció la cultura, el arte y se enamoró de ella. Y también, no sé si tendrá que ver o no, ¿cómo viviste el irte a Madrid a estudiar comunicación audiovisual? Que también me interesa como ese pasado. Sí, pues en ese sentido yo soy de generación espontánea, es decir, en mi familia no ha habido nadie directamente vinculado a la cultura. Sí ha habido abogados, ingenieros navales, pero relacionado con la cultura, nada. Es decir, que es un poco generación espontánea. Pero yo me acuerdo ya desde pequeña el gusto por la lectura, el inventarme. Escuchaba noticias en la tele y como si fuera periodista y las escribía y me ponía así como delante del espejo con el micro. Esa parte de exposición que luego ahora es la que más me cuesta llevar, pero a mí me molaba mucho eso de pequeña, ¿no? Siempre fui como eso. La llegada a Madrid, empecé siendo ADE en CUNEF. ¡Anda! 2 años, hasta que no soporté aquello y dije, papá, lo siento, yo aquí lo dejo. Porque bueno, estaba un poco impulsada por la familia a heredar esa empresa de mi padre de astillero. Trajes y corbata. Sí, y yo dije, no, estamos a tiempo, yo me bajo aquí, ¿sabes? Y luego ya el mundo de la comunicación, pues ahí fue ya lo que me determinó. Siempre tuve un gusto por la escritura. Y ya dije, bueno, pues guión, cine, ¿no? O sea, siempre ha estado ahí. Luego me he pasado más también a la parte más pública, más la de exhibirse, más la de dar talleres, charlas de sexualidad femenina y feminista, que fueron los primeros en darse aquí en Canarias. Ahí lo petaba. Y luego es como cuando creas un personaje de guión, ¿no? Que siempre tienes que poner una virtud y una debilidad que están conectadas, ¿no? Por ejemplo, un actor cuyo punto débil es el que tiene mucha vergüenza, pero quiere ser actor, ¿no? Pues yo estoy en esa lucha constantemente. Odio exhibirme, paso mucha vergüenza, tengo muchas inseguridades, aunque no me parezca, porque yo a veces lo digo y la gente dice, ¿seguridades tú? Digo, pues sí, como todo el mundo, claro, ¿no? Pero sin embargo, hay algo ahí que me gusta, me hace sufrir, me gusta. Un poco de BDSM en la vida, un poco de placer y dolor, ¿sabes? El puntito no también de... bueno, pensándolo yo, ¿no? De superar el límite, ¿no? Siempre también hay como ese puntito, ¿no? De que tú te pones unos límites y al final los superas y es como, oye, pues, ole yo. Totalmente. Y los retos, ¿no? Superar retitos y los límites es lo que a mí me ha llevado a hacer todas las cosas tan diversas que he hecho. Desde programar unas jornadas de masculinidades igualitarias para la Viceconsejería de Igualdad hasta subirme a un escenario, hacer una performance, levantarme la falda y enseñar un pubis lleno de pelos y darle una cámara a las personas a ver dónde fotografiaban, ¿no? Cuando hay un pubis al aire, porque yo iba toda de negro hasta aquí cerrada y yo decía, a ver a dónde se va el ojo, ¿no? Eso era un poco el sentido de la performance. Y todo lo he hecho por superarme, por retos, por a ver qué pasa. Y así he ido construyendo mi vida y mi relación con la cultura. ¿Y cómo viviste eso de irte a Madrid? ¿Cómo viví? Pues para mí eso habrá sido en 90, 2000, ¿no? Por ahí. 2003. Yo me cogí mi primera depresión a los 18 años al llegar a Madrid. Es decir, el primer año me costó muchísimo adaptarme a Madrid. También por una cuestión que te va a hacer gracia, pero como yo te dije antes de empezar, yo he venido hoy aquí como a terapia, ¿no? Entonces voy a aprovechar y voy a contarlo todo. Yo estudié en la Pureza de María, un colegio de monjas de toda la vida. Yo estuve con uniforme hasta los 17 años, ¿no? Vengo de una familia que eran todo niñas y entonces mis amigas eran niñas. Y yo con los niños, lo típico en Residencia de Anaga, para que jugaran ellos tirándonos piedras desde un edificio al otro y poco más. Entonces yo llegué a Madrid y ingresé en un colegio mayor mixto, porque era en el que había estado mi madre. Y a mí eso me rompió completamente. No sabía relacionarme con los chicos, ¿no? No sabía lo que era ser natural con ellas, con ellos, desayunar con ellos en pijama, irnos a las habitaciones a ver películas, o sea, no sabía. Y luego ya aprendí a relacionarme pues de otra manera, evidentemente. Pero eso me costó muchísimo. Ahora, eso sí, una vez que me adapté, pasado el primer año,
Me convertí en la reina de Madrid, hice muchísimos amigos. Era muy estimulante Madrid, es muy estimulante. Yo voy cada vez que puedo. Y a día de hoy te digo, si me ofrecieran un curro bueno allí, me iba con los ojos cerrados, porque a mí Madrid me encanta. No eres de esas personas que dicen, ay, no, yo es que no puedo, yo necesito mi tierra, necesito el mar, necesito vivir aquí. No. No tienes ese apego. ¿Sabes qué te digo, no? Sí, que sí, hay sí, mucha perfectamente. gente... No, para nada. De hecho, bueno, a ver, aquí se vive muy bien y me encanta, pero a mí a veces se me queda pequeño a nivel los retos de los que hablábamos, ¿no? Que yo soy muy de retos y de dar un paso más y demás. A veces se me queda pequeño y yo hay muchos días que me levanto pensando, ¿qué hace una mujer como yo en una isla como esta? Así te lo digo. Bueno, vamos a entrar de lleno ya en GER. ¿Cómo surge? Bueno, buena pregunta también. Pues mira, GER surge... yo siempre he estado como vinculada con el tema de los feminismos, ¿no? Incluso cuando estaba en guión, mis guiones siempre tenían una perspectiva feminista, ¿no? Es decir, la perspectiva de género siempre ha estado ahí. Por otro lado, he trabajado en muchos otros festivales, ¿no? En los que siempre veía yo esa falta de mujeres. Alejandra, perdona, Dime. que me parece interesante. Yo creo que todos, o incluso más bien todas, llega un punto o hay algo que hace clic, o una injusticia, una... no sé, ver una noticia, ver algo, sentir algo, que te ocurra algo, que tú digas, esto no puede seguir así. O sea, tú tienes claro ese momento que tú dijiste, yo tengo que trabajar o sea, yo tengo que tener, mi bandera tiene que ser el feminismo. Es una pregunta complicada porque yo creo que para ese clic tiene el lugar en dos direcciones, ¿no? Una que es lo que tú estás viendo en el mundo, que es un clic, que evidentemente a lo mejor ese es más progresivo, aunque han habido casos muy concretos que te llaman la atención, pero también hay un clic interno, ¿no? De asumir que tú también has sido sujeto y protagonista de abusos, acosos, violaciones y demás, ¿no? Ese clic también hay que hacerlo porque hay cosas que tú ves que luego no puedes aplicar a ti. Es todo lo que está pasando gracias a los relatos de Cristina Fallarás, por ejemplo, ¿no? Todas esas narrativas del Me Too que de repente te hacen hasta recordar cosas que no recordabas. No creo que fuera un punto en concreto, fue una acumulación de hartazgos, pero desde la violencia más extrema hasta la más sutil, que yo la he vivido en mis carnes y es complicada, o como yo que me desarrollo en un ámbito bastante masculinizado, ¿no? Eso lo notas enseguida, primero porque te piensas que es solo porque eres joven, pero luego vas cumpliendo años y te dices, no, es porque soy mujer. O sea, yo he estado con promotores tomándonos todos un chupito de tequila y luego nos tomamos otro, pero luego... en modo vacilón, pero la colocada soy yo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si nos hemos bebido aquí todos el mismo número de chupitos de tequila. Ese tipo de cosas, o que pidas la opinión del grupo y vale la de todo y la tuya se escucha menos, pero luego sirves muy bien para determinados ambientes porque interesa para escribir una crónica feminista o lo que sea, ¿no? Entonces, es que el patriarcado lo impregna todo, ¿no? O sea, me parece imposible separar la vida, en mi caso, del feminismo y de una actitud feminista. Que creo que afecta también a los hombres, por supuesto, que no creo que es solo una cuestión de mujeres. Bueno, perdona que me surgió como esta reflexión. Nada, sí, me pero estabas es contando... importante, claro, es el gesto ese de ponerse las gafas violetas que se dice. Sí, exacto. Es muy importante. Hay veces, yo he hablado con gente, con hombres, con mujeres, que lo tienen muy claro, ¿no? O sea, que tienen como el punto de inflexión muy claro. ¿Sabes qué te digo? Pero bueno... nada, de GER, me estabas contando cómo surge. Pues eso, pues conectado con lo que te estaba comentando, ¿no? Participar en festivales en los que, bueno, todo el equipo pues puede dar opiniones de la programación y demás, e intentar ahí programar mujeres de alguna manera, y era como imposible, pero luego por otro lado sí te llamaban en último momento para hacer una performance por 2 duros o para escribir una crónica feminista o tal, y entonces ya hubo un momento en el que me harté y dije... Bueno, pues si yo le he estado haciendo hasta subvenciones a esta gente, ¿no? O sea, ya conozco cómo funciona el mundo de las instituciones, sé cómo va por dentro y demás, pues voy a crear el festival que yo querría ver, ¿no? Y no solo eso, sino
es lo que te decía antes de las dos direcciones. Gracias a la asociación MIM, Mujeres en la Industria de la Música, los datos, entre otras muchas, los datos son escandalosos. O sea, que es que realmente este festival respondía a una realidad y a una necesidad que existe a día de hoy. Bueno, tengo aquí, cogí un corte y pega, ay, que se me acaba de bloquear el Kindle. Pone: GER se desarrolla como una plataforma de exposición del trabajo de artistas y creadoras para contribuir al posicionamiento de cultura hecha por mujeres y disidencias de género. Promovemos su presencia en las programaciones de los principales eventos, tanto a nivel local como nacional e internacional, para equilibrar la brecha de género en la cultura. Esta nueva edición, y ya es la sexta, ponemos nuestro deseo nuestro deseo en el epicentro, reivindicando el placer como forma de expresión artística. Porque este año el lema es Yes We Come. Vale, efectivamente. Yes We Come, que en inglés es, pues, sí, nosotras nos corremos. Nosotras nos corremos, sí. Todos los años tenemos un concepto, ¿no?, que ayuda a enarbolar un poco la programación, que fija la imagen, contenidos de programación, estilos musicales y demás. Este año yo elegí ese porque, bueno, era un tema pendiente que no se había tratado, aunque había habido una revuelta de los cuerpos después de la pandemia, ¿no? Que invocábamos un poco el juntarnos y demás, pero nunca de sexualidad. Y se me ha quedado corto, te digo. Y mira que la programación es bastante extensa, ahora la comentaremos, pero es que es tan amplio y se puede enfocar desde tantos temas el mundo de la sexualidad. Yo elegí ese tema porque, ese lema, perdón, porque lo que quería era poner el placer y el deseo en el epicentro, pero más allá, ¿no? O sea, un placer que no solo esté relacionado tanto con la sexualidad, sino como con la libido, ¿no? Con la libido como motor vital, ¿no? Como principio de un placer que hace frente a un principio de realidad que todavía es muy patriarcal. Esto de principio de realidad y principio de placer son términos freudianos, pero bueno, vamos, básicamente Freud decía que tiene que haber un principio de placer, un motorcillo ahí en la vida para afrontar un principio de realidad que nos resulta insostenible, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, el me pone. Exacto. Ese sentimiento de no, eso pues mira, me pone. Sí, y es la motivación para... Yo es que soy una persona con la libido muy, muy activa, ¿no? Y para moverte por la calle, para mirar a uno, para mirar a otro, para mirarte tú al espejo y reconocerte, ¿no? Y sobre todo enfocar la sexualidad desde un punto de vista lúdico, porque evidentemente con todo lo que pasa y con todo lo que está pasando en torno a estas narrativas que se están creando o las cuestiones de Cristina Fallarás, también podríamos haber cogido el tema del concepto de la sexualidad y enfocarlo pues por la violencia o en fin, por otros ámbitos. Pero es que GER, aunque tiene una parte de pensamiento y de pensamiento crítico, no nos olvidemos que quiere ser y pretende ser lúdico. O sea, invitamos a la reflexión, por supuesto, y no nos cortamos, pero a mí me propusieron, por ejemplo, por qué no creábamos un espacio en GER como para evocar un poco esto de lo que pasa con Hasta el Conejo, o como los relatos de Cristina Fallarás. Y yo por un momento visualicé una especie de performance que era un confesionario con una persona a un lado que bien podría ser o psicóloga o algo relacionado con los feminismos, y con otra persona al otro lado que hablara, ¿no?, desde el anonimato, porque me parece que hay que conservar el anonimato en estas cuestiones de sus vivencias malas con respecto a la sexualidad. Pero dije, es que eso ya se hace en otro espacio. GER no es eso, ¿no? GER es placer, es lúdico, es diversión, es crítica, pero sobre todo es sororidad, amor y eso, y placer, ¿no? Entonces, por otro lado también, ese principio de realidad del que te estoy hablando es un principio de realidad muy masculinizado, muy patriarcal, ¿no? En el cual precisamente las mujeres, las disidencias de género, siempre hemos visto anulados nuestra expresión, nuestra capacidad para expresarnos sexualmente, ¿no? Porque enseguida se nos va a tachar de X o de Y, o nos vulnera frente a una salida. Y todo esto se conecta con la necesidad de crear espacios seguros en la noche.
O sea, que es que fíjate, de un lema tan simple como conecto la sexualidad con la visibilidad de la mujer y las disidencias en el patriarcado, el principio de placer con el principio de realidad, pero para llegar a necesidad y obligatoriedad de crear espacios seguros en la noche, porque no son espacios seguros para las mujeres y las disidencias. No. Y lo vemos todo el rato. Entonces, no puede ser, tenemos que crear espacios seguros. Entonces, bueno, todo esto es un poco lo que está detrás del Yes We Can. Me gusta mucho la sexualidad lúdica, ¿no? Que parece que o sea, y lo entiendo perfectamente, ¿no? Estas expresiones de terror que de muchísimas mujeres en el terreno de la sexualidad, bueno, incluso en el terreno social, laboral, pero sí es verdad lo que tú decías, ¿no? Que hay como espacios, ¿no? Y me resulta interesante el espacio actualmente, que, o sea, lo veo como un poco revulsivo, ¿no? Que, o sea, crear un espacio actualmente en el que se hable o se trate, se reflexione de la sexualidad de una manera lúdica. ¿Sabes qué te digo? Sí, Con tanto alrededor, todo lo que tenemos en la sexualidad es tan horroroso. ¿Sabes Perfectamente. a dónde voy, ¿no? Y además es que hay un problema con eso, y es que evidentemente yo estoy a favor que no quiero decir que no se tenga que... ¿sabes qué te digo? Que no quiero decir que tenga que cambiar eso, sino que eso es así. Exacto. Pero... Yo estoy totalmente de acuerdo con que hablemos, porque además eso es lo que nos está haciendo despertar, ¿no? A nosotros y a toda la sociedad, y a generar preguntas que puedan llegar a producir un cambio y una transformación. Pero también me parece que hay que tener cuidado con el relato general que vamos sembrando de lo que tú estás diciendo, de terror, ¿no? O sea, no podemos infundar terror, porque eso añadiría todavía más culpa, más invisibilización, más pudor con respecto a la expresión de nuestras sexualidades, ¿no? Y al final, si te pones a mirar los relatos colectivos por épocas, pues desde Las niñas de Alcácer, Rocío Baninkoff, hasta ahora todo lo que está pasando con Cristina Fallará, al final uno se queda con la sensación de que es muy peligroso expresarse sexualmente, ¿no? De cualquier manera. O salir sola por la noche o volver a casa borracha. Entonces yo creo que eso, igual que tú estás diciendo, tiene que tener sus espacios, pero también tiene que haber otros espacios donde el deseo pueda dar rienda suelta, siempre dentro de unas buenas prácticas y en espacios seguros, claro. Me parece fundamental, la verdad, porque si no... o sea, que vuelvo otra vez, o sea, que entiendo que haya eso, pero que al final no como una rueda, ¿no? Que al final estás como dentro de la rueda y dentro de la rueda y no... Claro, y es que los discursos de terror al final lo que fomentan tienen una visión patriarcal también. Al final están fomentando, o sea, la misma rueda. El terror hace que no lo expreses, y el no expresarlo, claro, hace... ¿sabes? Es como todo. Claro. Bueno, vamos a seguir. O sea, me encanta la reflexión, pero quiero ir como quitándome cosas. Claro. Bueno, tengo aquí apuntado concurso de DJ, talleres de DJ, que me parece fundamental. Esto lo has comentado tú antes, lo de las mujeres DJ, que es como estamos ya a 21, hemos dicho. Has notado, porque llevan haciéndolo 3 años, ¿no? El concurso, sí, el concurso de DJ. Esta es la 3ª edición, todos los años funciona muy bien, y además han salido verdaderas joyas de ahí, desde Ruilova hasta C, y este año estamos deseando. Mañana se cierra el plazo, tienen hasta mañana para enviar sus archivos de 45 minutos que sean inéditos para GER. ¿Y cómo va? Va muy bien. Y además yo, por la experiencia que tengo ya de hace 3 años, claro, sale el concurso y la gente se pone, como tiene que ser inédita, se pone a editar. A la gente producir. El día 22, exacto, a las 11:50 de la noche es cuando hacen pum y entran 16 más, ¿sabes? Entonces, por eso se cierra el concurso una semana antes, para que nos dé tiempo a escucharlo y a valorarlo y a comunicar a la persona en sí que va a actuar en el tanque, que no es poco. Y el resto de residencias y de talleres va muy bien. Tenemos una con PEC, que es Programa de Encuentro, Acción Cultural Queer, comisariada por Alexander Georgiev, y en colaboración con el Laboratorio de Artes Vivas, con el Lab, que va a estar muy bien. Nosotros siempre hemos hecho performance con danza, otros años ha sido Carnaca, a manos de Reinaldo Ribeiro, y funciona muy bien porque al final crear un cuerpo común, ¿no? A través de la performance y de la danza
siempre es muy, muy, muy poderoso. Han acabado chicas que han participado luego llorando de venir y decirme gracias porque es que esto ha sido muy poderoso, ¿no? Tiene ese punto de ritual, tiene ese punto tribal, maravilloso. Luego lanzamos ayer el del rap a la polka y tiro porque me toca, con Gela y Cristina Maelo, que también crearán sus letras, cada una en su género, con las participantes picantonas, porque para eso estamos en Yes We Can. Hombre, y también la polka tiene como ese puntito, ¿no? Canallita, ¿no? Canallita. Y luego acaban en una batalla de gallos las de rap y las de polka. Tenemos también el conversatorio queer BDSM, Hanky Panky de La Raya, de nuestras amigas de La Raya y de Jara, que se va a hablar de buenas prácticas dentro del BDSM. Y el taller de DJ de Niñas Jacarandá, que bueno, es un taller no mixto, solo para mujeres y disidencias de género. Ella tiene una escuela que se llama Sin Sync School, que bueno, lo que promueve es precisamente eso, ¿no? La diversidad de géneros dentro de la electrónica y fomentando pues enseñar a mujeres y disidencias. Y ella también estará el día 30 actuando en el tanque. ¿Y qué tal? O sea, ¿ven interés en ese mundo de DJ? O sea, se ha apuntado muchísima gente. Date cuenta de que esto de pinchar es la forma más democrática que hay de hacer música, ¿no? Es decir, todo el mundo lo puede hacer. Y yo no creo que a lo mejor todo el mundo que se apunta al taller quiera ser DJ profesional. Yo me voy a apuntar y no quiero ser... Yo estoy apuntada y no quiero ser DJ profesional. Pero sí es una forma de expresión más, ¿no? Entonces yo creo que mola mucho tener esa herramienta y con toda la música que a ti te gusta poder hacer cositas, compartirla con amigos. No sé, me parece que es muy interesante. Más allá de que tenga luego un objetivo mucho más serio y real, que significa cambiar los datos y las cifras dentro de la industria de la música, porque siguen habiendo promotores que dicen que faltan mujeres en la industria de la música. No faltan mujeres, no faltan referentes. Mira los carteles que hago yo y que hacen muchos festivales en el mundo. Lo que sobra es machismo, ¿no? A la hora de programar, un poquito. O sea, era la siguiente pregunta. Fiestas de pueblo, promovidos por cabildos, ayuntamientos, gobierno de Canarias. O sea, hay muchísimos proyectos, sobre todo festivos, o sea, fiestas populares, conciertos y tal, que pues no hay prácticamente mujeres o hay muy pocas mujeres. O sea, ya no te digo en DJ. No, sino en todos los ámbitos. Todos los ámbitos de incluso artes plásticas, artes... Premios de fotografía en la Fundación Caja Canaria, todo hombre. Es que yo digo, pero no se le caen las caras de vergüenza en el mundo en el que vivimos. Pero, o sea, yo muchas veces lo pienso, y yo, bueno, pues se podrá tener una reflexión, ¿no? Pero, ¿por qué sigue ocurriendo esto? O sea, en el sentido de, todos podemos acceder a un cartel. Antes al igual no, antes se le escapaba. O sea, ahora saben que todos lo vemos. De hecho, que lo vamos a fiscalizar, porque, por ejemplo, mi trabajo es fiscalizar, ¿no? Lo que hacen con el dinero público en parte, bueno, y con el dinero privado también, si lo hacen en un entorno público. Si saben que va a ser escrutado y va a ser... ¿por qué lo siguen haciendo? O sea, ¿porque les da igual o porque no intentan cambiarlo? ¿Están trabajando pero no...? O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de tendencia de lo cómodo, ¿no? Que igual es más fácil, ya solo por oídas, por contactos, pues que tener una programación masculina, en cualquier ámbito de la cultura, no hablemos solo del de la música. Pero por otro lado... creo que cuando se trabaja más con dinero público tenemos que hacer un esfuerzo grande para programar, ¿no? Entonces, no me vale que digas que no encuentras a la primera que haces una búsqueda. Hay de sobra, o sea, entonces tienes que hacer más esfuerzo por programar. Creo que hay una tendencia de comodidad y luego también, no sé, habría que preguntárselo a esas personas, pero yo creo que sí que hay algo de no me sale de ahí, ¿sabes? Porque si no, no lo entiendo, efectivamente. Hay una contradicción ahí muy grande. Entonces, a veces parece que es como una lucha de ver quién llega más lejos, porque si sabes que vas a ser... vas a estar en el punto de mira, ¿no? Sí. Es que te da igual un poco, digo yo, es lo único que se me ocurre. No digo que sea así, pero me lleva a pensar eso, sinceramente. Y bueno, viendo el cartel de este año, te lo estaba diciendo más o menos antes, que vi patrocinios de empresas públicas, bueno, empresas públicas, no, perdón, instituciones públicas, sí. ICDC, o sea, Canarias, o sea, locales, regionales y... o sea, GER
o sea, el proyecto se siente más cómodo ahí, porque me refiero, podría buscar otras vías de financiación o es mejor no, por una cuestión de principios, mejor no vincularlo con ningún interés privado. Vale, ¿sabes lo que pasa? Bueno, este año de privado tenemos a Jagermeister, es la primera vez que entra, con una aportación pues buena, pero pequeñita también, quiero decir, es el primer año que nos apoya y nos buscó o sea, nos buscaron ellos además. Pero, ¿sabes lo que pasa con GER? Que es un festival muy underground. Entonces, yo no sé hasta qué punto les interesa. Claro, los patrocinadores lo que quieren son festivales de 3.000 personas o de 5.000 personas, no uno de 500. ¿Me entiendes? Creo que va por ahí. Por otro lado, también, logos de los que ves ahí en el cartel todavía no ha salido la convocatoria, sale en 2025. Lo que pasa es que si sale en 2025, te presentas y te la das y no has hecho el festival con el logo, no te van a dejar justificarlo. Pero por otro lado, es una injusticia que yo les tenga que asimilar mi proyecto a una serie de instituciones y marcas, claro, cuando aún no sé si me lo van a dar o no. Ellos ya se están beneficiando de la imagen de GER. Por eso te decía antes, todas estas contradicciones que hay. El día 12 de diciembre, doy una charla de proyectos de igualdad, de festivales de igualdad para el ICDS. Y ahí hablaré. No es una amenaza, pero aunque suene. Pero suena amenaza. Pero es que de verdad, es que si no salen en tiempo y forma, no sirven para estamos nada. jodidos todos. Estamos jodidos. Si no salen en tiempo y forma, no sirven para nada, porque solo se podrán beneficiar aquellas personas que tengan capital. Exacto. Como para jugar con eso. Y exacto. A raíz que me acaba de saltar que tú mencionaste antes, normalmente, y digo normalmente, las convocatorias públicas no tienen un apartado de... o sea, no se suele subvencionar los intereses de un crédito. No. Eso es importante. O sea, tú puedes pedir un crédito para el proyecto, pero el interés lo tienes que pagar tú. Sí, una empresa privada. Sí, o de autónomo, por ejemplo, solo te dejan presentar 2 recibos. Cuando el del festival en cuestión y el de antes. Cuando tú estás todo un año, no solo estás todo un año porque desde que lo presentas hasta que se resuelve, primero hasta que sea la definitiva y demás, sino que es que tú tienes que estar todo el año hasta que te pagan, que puede ser un año y pico después, siendo autónoma. Entonces, ¿por qué? Si esto es un gasto más de mi actividad, ¿por qué no lo puedo meter todo? Porque si al final... yo sumo todos esos gastos de autónomo, se va muchísimo dinero ahí y forma parte de la actividad que es necesaria para eso. Entonces, contradicciones hay muchas, ¿no? Y, en fin, hay que revisarlo. Tendríamos que tener una reunión entre promotores y directivos de instituciones para que nos escucharan y se dieran cuenta de las necesidades de lo que está pasando, reales, claro, ¿no? Porque es que me consta que esto en otras comunidades autónomas no es así, con lo cual es un caso particular de Canarias, ¿no? O sea, te dije antes lo de los patrocinios porque dijiste tú en una entrevista en 2019 a la compañera Marta del Diario de Avisos, que Marta te hizo una reflexión así como, y lleva el feminismo en el nombre. Quizás puede ser un poco complicado en algunos sectores de encajar ese festival. O sea, ¿a ti te ha pasado de ir a tocar la puerta de un patrocinador y decirte, ahí nosotros mejor no metemos, ¿sabes? En plan, no queremos que... ¿Sabes qué te digo? Sí, no queremos que nuestro logo salga en el mismo cartel que Feminist. Te entiendo perfectamente. Eso fue una decisión muy meditada, no es a lo loco. Sí, poner la palabra... De hecho, yo no hablo de GER Femini Festival, hablo de GER Festival, pero en el logo sí que está GER Femini Festival, ¿no? Y la web es GER Femini Festival. Pero fue muy meditada porque yo sabía que esto te puede cerrar puertas, efectivamente, lo que tú estás diciendo. A mí no me las ha cerrado porque no he tocado esas puertas, pero sé que supondría una desventaja, lo tengo clarísimo. Igual que si está determinado partido político en una institución o determinada otra. Aunque bueno, con el pinkwashing ya casi todos quieren entrar por el aro del feminismo, a todos les compensa.
Pero también te digo, es la diferencia que te decía antes entre aquellas personas que programan mujeres porque les van a dar 10 puntos más en la subvención o un proyecto como nosotras, ¿no? O sea, yo tengo que tener un discurso muy claro y llevarlo hasta el final. Y sí, es un festival con perspectiva de género y es feminista. Y si no me van a dar un patrocinio por eso, pues no me lo darán. Pero desde luego no voy a esconder lo que somos. Eso no quita que, independientemente de que tenga una perspectiva feminista y de género, sea un proyecto cultural de una calidad como cualquier otro o muy superiores que otras, porque la programación trae artistas que están en festivales muy reconocidos internacionalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, pero el que no quiera, pues que no quiera, él se lo pierde. Y a raíz de esto, y ya también como promotora de igualdad, ¿qué crees que ha ocurrido? Porque yo también muchas veces me lo pienso, para que una persona, cuando tú le digas feminismo, para que una persona te diga, no, ni feminismo ni machismo, igualdad. O sea, ¿qué crees que ha ocurrido? ¿Qué crees que hemos hecho? Sí. ¿Sabes? O sea, no sé si la culpa es nuestra. Yo creo que son dos combinaciones, ¿no? Una, por un lado, es una falta de información brutal. Y otra, por otro lado, el miedo al cambio, el miedo a lo nuevo y la tendencia a mantenernos dentro de nuestras zonas de confort, ¿no? Cuando uno empieza a se pone esas gafas violetas, ¿no? Y empieza a abrir la mente hacia posturas y acercarlas hacia posturas feministas. Ojo, que no hay un feminismo. Yo siempre digo feminismo. Hay muchos tipos de feminismo. Aunque la H aspirada no se escuche mucho. Total. No, porque a nosotros... Feminismos. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, yo creo que falta de información y miedo al cambio. Tú date cuenta de que es como cuando tú aprendes a hacer guión, un guión de cine, ¿no? Ya nunca vuelves a ver igual las películas porque ya sabes cómo se hacen, ¿no? Pues con el feminismo es igual, ya nunca vuelves a ver la realidad igual, es decir, todos tus pilares, estructuras mentales, patrones, como tú analizas la relación con otras personas, con tu jefe, con los hombres de tu vida, en el trabajo, cuando vas por la calle, todo eso se desmonta y se cae. Entonces, requiere un esfuerzo de adaptación a lo nuevo, de mucha información que tienes de la que nutrirte para poder construir, de construir primero y construir después. Y claro, todo eso no es fácil y a la gente le da miedo. Creo que va por ahí. Todo eso unido a una serie de bulos, de radicalizaciones, de polarización de la información y de que la gente pues no quiere leer. A mí me asusta mucho esa cifra que se dio hace relativamente poco, de que era un porcentaje muy alto de adolescentes que niegan la violencia machista. O sea, que ellos dicen que no existe. Por eso, o sea, eso es falta de información. Y falta de información, porque es que de poco que leas, hasta en un periódico que tienda más a la derecha o que tienda tal, los casos están ahí, ¿sabes? Entonces, no lo entiendo. A mí con esas cosas me explota la cabeza. Bueno, quiero seguir avanzando. Que dijiste, bueno, y lo estamos hablando antes también, en una entrevista que te costó bastante, de una manera física y de una manera personal, el proyecto, y bueno, que te está costando, lo has dicho. ¿Cómo ya no el proyecto HER en sí, sino cómo de precario es el panorama cultural aquí? Es mucho más precario de lo que parece. Ya te digo, yo hablo desde mi voz, que me puedo integrar entre los pequeños y medianos promotores, yo creo que sí, es más bien pequeño. No hablo del panorama de los grandes festivales, que oye, que lo hacen muy bien y yo estoy felicísima de compartir con ellos terreno. También es verdad que siempre he abogado por... O sea, es precario por dos cuestiones. Es precario porque hay una mala gestión, ¿no?, del dinero público y de cómo ese dinero nos llega a los promotores, por un lado, y también yo creo que hay mucha falta de apoyo y sororidad y sincronicidad entre los propios promotores y gestores y festivales de aquí. Aquí somos 7 islas, esto es muy pequeño, ¿no? Y yo veo que cada vez tendemos más a la competencia en vez de a las alianzas. Hay un mes que no hay nada y el mes siguiente está todo. Todo. Y además 29, 30, tal, o sea, así.
Entonces yo creo que hace falta un poco Debían hacer una patronal o algo así, total, ¿no? un calendario común, Sí. ¿sabes? Un Google Calendar Sí. que podamos compartir todo. Yo creo que el terreno es muy precario, pues por eso, ¿no? Falta organización entre todos y colaboración, porque GER no puede tener un día o un concierto programado por el Queroxen y en Queroxen que haya uno programado por el Boreal y también otro por GER y, no sé, sinergias que se me ocurren. Por otro lado, el tema de lo que está pasando con las instituciones aquí, y también hay otra cuestión, que es el público. Está muy mal acostumbrado el público en Canarias. Yo viví 11 años en Madrid, ¿no? 11 años en Madrid, iba a muchísimos conciertos y tú por ver un martes cualquiera en cualquier sala a un solo cantante o DJ pagas 20 euros, 30 euros. Y aquí resulta que traes un cartel con programaciones del Sonar en los que los modernos se van para allá y se pagan un abono de 300 euros más un piso en Barcelona, más los billetes y demás, pero las ves aquí por 20 euros y no las compras, porque es caro. Pero luego hay fiestas de barra libre con DJs de aquí, que todos sabemos cuáles son, que no las critico, cada uno tiene su público, pero me llama la atención y a mí me gustaría saber qué tiene en la cabeza el público. Sí, creo que estamos muy mal acostumbrados y que la cultura sea subvencionada no significa que no haya que pagarla, porque con la subvención se saca adelante el proyecto, pero los demás que estamos detrás no cobramos con eso. De hecho, no podemos. Si eres autónoma, yo no me puedo hacer una factura a mí misma. Tengo que generar un beneficio. Ese beneficio viene de las entradas. Si no hay venta de entradas, yo no cobro. Esto me ha pasado todos los años, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Pero sí me asusta un poco la tendencia esta de que todo sea fácil, todo sea gratis y demás. No creo que tenga que ser así. No creo que tenga que ser así. Y creo que tenemos que ponernos las pilas y apoyar a los proyectos, porque si no hay público, la continuidad del proyecto se pone en peligro. Y ya no solo por mis fuerzas para seguir o no, sino porque eso lo van a ver las instituciones y dicen, oye, es que ha ido muy poca gente. Al hilo de esto, justo tenía una noticia, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con GER, o sea, lo quiero dejar claro, pero hace unos 6, 7, 8 meses, no recuerdo muy bien, quizás un año, o sea, todos los medios de comunicación se hicieron eco de que Canarias, y dice textualmente este titular de Libertad Digital, despilfarra 105.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en un festival de perreo feminista. O sea, no sé si te suena esta información, ¿no? Que, bueno, decían que... ese yo creo que es el que sacó Juventud en el Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, sí. Ajá. Que, bueno, habían ido a recoger aquí 230 jóvenes. Como que, bueno, quiero recalcar que no tiene nada que ver contigo, o sea, que esto es una noticia como para reflexionar sobre el tema. Sí. ¿Qué opinas de este revuelo que se montó? O sea, ¿lo entiendes tú como promotora? Yo es que creo que, bueno, de Libertad Digital no me fío mucho, la verdad. Eso, para empezar, le buscaría contactarlo con otros lados. A mí, porque me dedico a esto y sé cómo son los números de los festivales, a mí me resulta bastante... de dudosa procedencia el dato de que son 105... ¿Cuánto era? 105.000 euros. Sí. Me parece demasiado para un festival de esas características, teniendo en cuenta de que yo más o menos vi por encima de la programación, no fui y demás. No creo que lleguen a esa cifra. Si llegaran a esa cifra, también me pasa otra cosa, ¿no? Que es esta tendencia ahora de los ayuntamientos, no voy a mencionar cuáles, como a monopolizar la producción de las cosas. Con lo cual nos quitan más oportunidades todavía, ¿no? O sea, tú te refieres a que este evento sea del ayuntamiento y exclusivamente del ayuntamiento. Exacto. Que veo cada vez más una tendencia a ese tipo de eventos y eso me preocupa también, porque ya lo que nos faltaba es encima competir contra las propias instituciones, ¿sabes? Que empiecen a competir entre ellas, ¿no? Claro, es que entonces es como, oye, pues déjenos a cada uno hacer lo que nos corresponde, ¿no? Creo yo. Y antes te iba a decir una cosa que no te dije. Dime. Hablamos de cultura y subvenciones. Los tomates también reciben subvenciones y nadie roba tomates del supermercado. ¿Y los plátanos? Decir, los paga. Los paga, ¿no? Es decir, se puede recibir, una industria puede recibir subvenciones y que aún así tengas que pagarla, ¿no? Pues bueno, me pareció un ejemplo como para tener en cuenta, porque yo estoy harta de escuchar que es que la cultura es subvencionada, ¿no? Es donde primero se recorta, además, ¿no? Y luego vimos como en años como en la pandemia fue tan importante la cultura para no venirnos abajo todos. Y a nivel mundial empezamos hablando de la importancia de la cultura y la importancia del arte, ¿no? O sea, es que sin cultura no hay nada.
Totalmente. Ya casi lo último, te quería preguntar por Hasta el Conejo. Ajá. Y más o menos lo hemos hablado. Es un perfil de Instagram que replica un poco la fórmula, ¿no?, de Cristina Fallarás en su cuenta de Instagram, que bueno, que es hacerse eco de una manera anónima de los comentarios, bueno, de los relatos de mujeres describiendo pues agresiones, abusos que han sufrido, puede ser ayer o puede ser hace 20 años, los recoge de manera anónima y los publica de una manera pública. ¿Qué opinas de estos espacios? A ver, esta pregunta me resulta complicada también. De hecho, está relacionada un poco con la cultura de la cancelación. Yo estuve hace poco en un debate con Habla Canarias de este tema. Era la única mujer en la mesa. Y evidentemente yo creo que este tipo de fórmula, Hasta el Conejo y de Cristina Fallarás, funciona por dos cosas. Funciona porque precisamente puedes mantener el anonimato. No es fácil hablar de abusos, no es fácil hablar de violaciones. Yo también las he vivido en mi carne y hoy, por ejemplo, te podría haber dado datos de cómo empecé en el feminismo, pero no voy a entrar ahí porque no voy a entrar ahí, ¿no? O sea que muchas veces necesitas ese anonimato para poder abrirte y escribir palabras que no te has atrevido a pronunciar en tu vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, veo la necesidad de estos relatos para crear una narrativa común, ¿no?, que cuaje y que lleve a plantearnos una posible transformación a nivel social, ¿no?, porque se ve el terror que vivimos. Por otro lado, le veo un peligro, que es el tema de la cultura de la cancelación, porque puede llevar a cancelar a personas. Yo estoy a favor de la cultura de la cancelación, ¿no?, siempre que sea una cancelación probada de alguna manera. O sea, no creo en el ir con todos contra uno. En el linchamiento no me gusta, me gusta. Pero sí creo que estos relatos han tenido el poder de poner en el punto de mira a personajes públicos y con ello cancelarlos, ¿no? Yo creo que la cancelación sirve cuando donde la legalidad no llega o no llega a tiempo, ¿no? Ahí es donde podemos hacer piña y tumbar a ciertos personajes, sobre todo de la vida pública, ¿no? Ya te digo, no van de linchamientos ni de nada. Entonces, estos espacios me resultan muy necesarios, siempre y cuando no se vayan de madre, ¿no? Yo, de hecho, he escrito a Cristina Fallarás y, de hecho, yo he escrito Hasta el Conejo también. Que pues nada, venta de entrada. Me da una pena terrible. Nada, ya para terminar, antes de hacerte el test rápido, me gustaría que hicieses una... o sea, si yo te digo, Alejandra, en plan, fuera de aquí, yo qué sé, tengo 20 euros para el fin de semana, voy como medio pelado, ¿por qué debería ir al GER? ¿Sabes? O sea, ¿por qué mi elección tendría que ser el GER? Pues yo creo que porque, primero, es un proyecto cultural en el que vas a ver una programación que es muy complicado verla aquí, porque se mueven festivales muy grandes, no podemos manejar los mismos cachés cuando tenemos aforos tan pequeños, con lo cual es muy difícil ver a artistas de esta talla en festivales aquí, ¿no? Y en el GER tienes esa oportunidad a un precio súper reducido. Por otro lado, porque tiene un fondo y una filosofía que pretende no transformar. Yo no tengo capacidad de transformar nada, pero sí que siembra una transformación, ¿no? Y creo que eso también debe apoyarse. Y tercero, porque va a ser un fiestón que va a ser historia, ya no solo por las artistas, sino por el ambiente y el público que hay ahí, porque la gente está segura y eso se nota un montón en las energías de la gente. Entonces, esto se hace una vez al año, yo creo que no es mucho pedir y además creo que no haya venido nadie a GER que no me acabe escribiendo a mí o a GER por redes al día siguiente y decir gracias por esto. Yo les animo a que vayan y si no les gusta, les animo también a que me escriban y me digan por qué no les ha gustado y nos haremos cargo de eso, pero creo que no vamos a decepcionar a nadie. Pues antes de irnos siempre hago un test rápido. Venga. Un password, ¿vale? Vale. Siempre digo que lo primero que se te venga a la cabeza, porque sé cuando la gente me miente. Vale. Yo lo sé. Soy como un abogado. Venga. Una persona. Mi madre. Un artista. DJ Flight, porque la tengo en la cabeza de la programación. Un cuadro. El grito de Munch. Un lugar. Mi casa. Una canción. A cualquier otra parte. De Dorian.
buenísima. ¿Y una película? En La Reina de África. Me la apuntaré porque no la conozco. Pues sí, lo tienes que ver. Pues Alejandra Galo, Alejandra Platónica, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, ha sido maravilloso, me he sentido súper a gusto, la sí, verdad. Sí, me alegro. Comodísima. Te veré en el GER. Claro que sí, ahí nos vemos. Y a ustedes también los veré en el GER o por ahí. Adiós. Adiós, adiós. Parnasol, el podcast de entrevistas de The Cultural.